Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y en la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, un espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Soy León Darío Vélez Vargas, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, y hoy reflexionaremos sobre lo que nos dejan los programas de Agrocampus que se realizaron sobre la soberanía y seguridad alimentaria en tiempos de la pandemia y pospandemia. Lo primero que nos dejan estos programas es que la pandemia ha visibilizado lo que es realmente importante: la alimentación, la salud y el ambiente. Tres pilares de la vida duramente golpeados por las políticas socioeconómicas neoliberales que han predominado desde finales de los años 70, sometidas a mercados monopólicos y oligopólicos. Estos tres pilares, alimentación, salud y ambiente, deberían ser asuntos estratégicos del Estado, de la sociedad, de las comunidades. Muchas comunidades se enfrentan al Estado para poder asegurar en su territorio la alimentación, la salud y el ambiente. La salud en términos de salud pública, garantizar un aire que se pueda respirar, el acceso a un agua que no produzca enfermedades y a mantener un ambiente en que la vida sea posible. Agrocampus Radio realizó 6 programas sobre la situación del abastecimiento y acceso a los alimentos, sobre la soberanía y seguridad alimentaria en tiempos de la pandemia, y tuvimos como invitados a la profesora Sara Eloísa Castillo Matamoros, directora del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, que nos dio una mirada desde la academia, desde la investigación de campo, desde los territorios que dan cuenta de las costumbres alimentarias, de las dietas alimentarias de las poblaciones, de las comunidades, y nos da un concepto bastante potente, y es la alimentación como un asunto de identidad, no solo como un asunto de alimentación, sino de identidad, en la preparación, en su consumo y en su producción. Es decir, cómo es ese asunto de la bandeja paisa es un estereotipo. En la familia paisa, en los hogares, en la ruralidad, no se come una bandeja paisa, se come un plato de frijoles, un plato de arroz, tajadas de plátano maduro y si hay carne o chicharrón. Pero esa bandeja paisa es un estereotipo. Muy bien. También participó en los programas la ingeniera agrónoma María Erneda Ciro Zuleta del Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, que nos dio una mirada desde las comunidades organizadas para el fortalecimiento de su autonomía en los territorios como campesinos y campesinas, con 3 ejes: la autonomía, la producción basada en las estrategias y en las formas de producción campesinas, o sea, la producción diversificada, y en el ordenamiento territorial popular. Este ordenamiento
diferenciado radicalmente de la propuesta de ordenamiento territorial para la producción agropecuaria del Ministerio de Agricultura, que busca la especialización de los territorios. Es decir, poner a depender de los territorios de unos 4, 5, 6 productos. Podríamos decir que es un ordenamiento tecnocrático, porque si bien es cierto que las condiciones biofísicas pueden decir o indicar un uso potencial, también es cierto que es la cultura, son los sistemas de manejo agrotecnológicos desarrollados en la localidad a través de la coevolución con la naturaleza quien determina qué se puede producir y cómo producir. Hay que reconocer una restricción muy importante que es la climática, cuyas modificaciones pueden hacerse pero son muy muy costosas, tipos invernaderos, pero que esto se puede subsanar a través de la diversificación en los diferentes pisos climáticos que hay en los territorios, especialmente en las condiciones de Colombia, con un gradiente montañoso muy, muy importante. Pongo un ejemplo para que quede claro. Según este ordenamiento territorial por usos de la tierra del Ministerio de Agricultura, las mejores tierras para producir son las planas, con un excelente clima, con unos excelentes suelos. Y a partir de ahí empiezan sus limitaciones. Esto quiere decir que Antioquia no sirve para producir papa, ni para producir frijol, porque son cultivos que si se hacen con la tecnología convencional, con la moderna, con la que se dice que es la agricultura desarrollada, produce una alta erosión del suelo. Sin embargo, cuando uno va a campo, encuentra que los agricultores han desarrollado estrategias a través de muchas generaciones que posibilitan el cultivo de estos cultivos sin esos impactos ambientales tan drásticos, como son las curvas a nivel, como son las terrazas, como es el enrastrojamiento de los surcos donde crecen estas plantas. Y son ese tipo de agricultura que abastece de frijol y maíz a buena parte de la región paisa. Lo mismo podríamos decir con las producciones en Nariño, en la altiplanicie cundiboyacense, que son regiones típicamente campesinas. Entonces, este sistema de ordenamiento territorial que promueve el Ministerio de Agricultura desconoce esas realidades territoriales e impone unos sistemas de producción basados en un solo tipo de manejo agrotecnológico, como es el de la agricultura convencional. En cambio, este ordenamiento territorial popular consulta esas realidades, consulta la diversidad de los sistemas de manejo agrotecnológicos adaptados a esas condiciones difíciles y limitantes, pero que logran tener producciones muy importantes con un impacto ambiental muy bajo, en algunos cero, en algunos mejoran las condiciones inclusive productivas, producto de estas tecnologías que han coevolucionado con el tiempo. También estuvimos con el secretario de Agricultura, Rodolfo Andrés Correa Vargas, quien nos presenta entonces una mirada desde los programas institucionales de la Secretaría de Agricultura para el desarrollo y la modernización del campo, en este caso de Antioquia. Propuestas que venían desde antes de la pandemia y lo que ha hecho la pandemia es acelerarlas. Se refiere el secretario de Agricultura hay que impactar la cadena agroalimentaria, constituida por los insumos, la producción y toda la red de comercialización y mercado. Entonces son 3 ítems que hay que impactar y a la cual está dirigiendo las políticas la Gobernación de Antioquia para mejorar esas condiciones productivas. El enfoque dado es desde el desarrollo de la agricultura convencional, la especialización de los territorios, un fuerte ingrediente tecnológico importado, teniendo como indicador los altos rendimientos, etc. Y hay pues una preocupación, y eso es importante resaltar, un equipo con eso en la cabeza, mirando el campo, viendo cómo desarrollarlo, con una visión y una mirada distinta a la que se plantea por parte del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Comité de Integración Social del Catatumbo. También nos brindó una mirada institucional la doctora Tatiana Osorio Piedrahita, directora de apoyo subregional de la Gerencia Alimentaria y Nutricional de Antioquia en el programa del Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, MANA.
Este es un programa dirigido históricamente desde hace mucho tiempo a población vulnerable, a la niñez, con los restaurantes escolares, complemento alimentario, etc. También a las madres gestantes y a población en altos índices de nutrición. También tiene programas, digamos, de autoabastecimiento alimentario a nivel de fincas de los productores, de campesinos, como en la huerta, y algunas propuestas ya comerciales de producción bajo en invernadero con campesinos. Entonces trabaja también en estos asuntos, no solamente de seguridad alimentaria, sino también de soberanía alimentaria en el sentido de propuestas productivas a nivel de finca. Y por último, tuvimos la oportunidad, digamos, la suerte, la emoción de tener a la familia Quintero Mejía de la vereda Santa Bárbara, municipio de Río Negro, que nos evidencia cómo es el transcurrir histórico de lo que es una familia campesina en este país. Cómo hacia los años 70, a los años 80, inclusive en los 90, le apostaron a la agricultura. Eran ellos. La agricultura eran ellos. Hago un paréntesis aquí porque me viene a la memoria una película que quiero recomendarles, se llama La teta asustada, y lo que nos muestra de una manera poética, pero también dramática y muy dura socialmente, es como la papa en Perú, en la cultura campesina, en la cultura no solamente campesina, sino popular de los barrios de bajos recursos económicos. En Lima, en Perú, la papa es algo que se lleva adentro, en el ser. Son papa, somos papa, como somos maíz y como somos frijol. Entonces, esta familia Quintero Mejía son campesinos, son la tierra, y es lo que sabían hacer. Sin embargo, la falta de políticas públicas de apoyo, tanto en la producción como en el mercadeo, los llevó a abandonar la producción. Mantienen su tierra, mantienen su conocimiento, pero no, hacía más de 10 años, 15 años no podían producir. Ahora, por asuntos de la cuarentena, tuvieron que dejar sus trabajos, se quedaron sin ingresos, pero tenían su pequeña finca, su tierra, donde volvieron a sembrar al menos la comida. Pero una vez pase la pandemia, no hay condiciones para quedarse allí. No es una alternativa económica, ni es una alternativa del buen vivir. Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? A manera de síntesis y conclusiones sobre lo que nos deja los programas de Agrocampus que se realizaron sobre la soberanía y seguridad alimentaria en tiempos de la pandemia y pospandemia, podemos decir lo siguiente. La alimentación de la población, la soberanía y seguridad alimentaria de las regiones, de los territorios, pasó de ser un sector estratégico con algunas instituciones y políticas dirigidas a asegurar las compras a los productores y a tener una importante cantidad de alimentos disponibles para momentos de crisis. Todo esto hasta finales de los años 70 para convertirla en agronegocios con corporaciones que controlan la tecnología, los circuitos de comercialización y el mercado gracias a la apertura económica y a los TLC sucedidos en los años 90. En donde las políticas de los gobiernos se dirigen a programas de fomento para el establecimiento de extensas zonas en monocultivos con unos pocos productos, fundamentalmente para la exportación. Esto conlleva a la especialización de la producción, de los territorios, de la tecnología, con pocos aportes a la soberanía y seguridad alimentaria. Es importante aquí hacer un paréntesis sobre lo que es la soberanía y seguridad alimentaria para poder entender un poco dónde
están las crisis y dónde hay que direccionarlas. La seguridad alimentaria es la preocupación de los gobiernos y consiste en el suministro de alimentos a la población. El concepto, pues, que no pasa de ser un concepto, dice que es el acceso a alimentos por parte de la población en cantidades suficientes, con calidad nutricional e inocuos, o sea, sanos. Eso es un concepto, porque en realidad no hay eso. Ese acceso a la alimentación depende de los ingresos, y ya sabemos cuál es el estado de los ingresos. Y en cuanto a la inocuidad, pues esta producción de alimentos en estos sistemas convencionales vienen altamente contaminados de todos los sidas, insecticidas, fungicidas y ahora con genes extraños que vienen en los cultivos transgénicos. Mientras que la soberanía alimentaria hace referencia a que son los pueblos, las poblaciones, las comunidades, la sociedad quien determina cómo se alimenta. Se preocupa de quién produce, dónde se produce, cómo se produce. Sociedades como las europeas son muy preocupadas en que los alimentos se identifiquen cómo se produjeron para poder saber si son transgénicos o no, para poder saber si se les aplicaron venenos de origen sintético, de origen químico, o si son cultivados sanamente, sin estos venenos químicos, con prácticas agroecológicas. Esas sociedades se preocupan de eso y los gobiernos atienden esas preocupaciones. La soberanía alimentaria se preocupa de las dietas locales, de los productores y de los impactos que esos sistemas de producción tienen en el ambiente, en los recursos naturales, en las sociedades. Ustedes miren que son dos ópticas muy diferentes a las que nos hacíamos referencia cuando presentamos a cada uno de los participantes las propuestas de la Secretaría de Agricultura de Antioquia versus todo el análisis que hace el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la propuesta del SISCA. Entonces, estas formas de producción extensas en monocultivos y con pocos productos tiene como consecuencia que se tienen que acudir por parte del gobierno a la importación de alimentos, especialmente de materias primas para la producción animal. Ese tipo de agricultura tiene significativos impactos sociales y ambientales en el agua, en los suelos, en la biodiversidad, en la calidad de los alimentos y en las dietas, ya que nos tornan dependientes de unos pocos alimentos, de importaciones y de tecnologías que no están bajo el control de los agricultores. Sin embargo, el abastecimiento de alimentos de la canasta familiar proviene de la producción diversificada, que además de aportar a la soberanía y seguridad alimentaria, cumple otras importantes funciones que no son reconocidas ni socialmente, ni ambientalmente, ni económicamente. Por ejemplo, al mantener la diversidad productiva, se mantienen los polinizadores, las aves, la protección de suelos y de los reservorios de agua, mitigan el calentamiento global, mantienen las dietas y el conocimiento local, es decir, la soberanía y seguridad alimentaria. Esta producción diversificada no hace solo referencia a lo que son las producciones propiamente de cultivos, de animales, cerdos, aves, etc., o de plantaciones forestales. Hace referencia también a que en estos pequeños espacios, en fincas o en veredas, además de esta diversidad productiva, hay pequeños parches de bosques, cuya mantenimiento en muchos casos no es por algo contemplativo, es porque también obtienen productos los campesinos de estas áreas en bosque. Uno es el agua, que ya hemos dicho, al proteger los nacimientos de agua y los cauces de agua, pero también obtienen madera para la reparación y construcciones en sus fincas, de los cercos, de los potreros, en fin. Son refugio de insectos controladores de otros insectos que se vuelven plagas, de las aves que también son controladoras de muchas de estas plagas. En fin, cumplen una serie de servicios que no son visibles en ello.
En esta diversidad también están los frutales que semejan estructuras de bosques, con importante protección sobre el suelo. Estas múltiples funciones de esta agricultura, que no solo se limita a la producción propiamente de alimentos y materias primas, no son visibilizadas en ninguna parte. Tampoco se reconoce a quienes hacen este tipo de agricultura diversificada, mayoritariamente campesinos, ya que las políticas de gobierno son contrarias y agresivas con las lógicas racionalidades y estrategias productivas de estas formas de producción diversificadas. Veamos algunas muestras de este desconocimiento. La negativa del Estado y el gobierno de reconocerlos. Por ejemplo, en la Constitución de 1992 solo aparece la palabra campesino cuando se refiere a las zonas de reserva campesina. Igualmente, en los planes de gobierno de todos los que hemos tenido, no aparece la palabra ni la categoría campesina. Se refiere a pequeños productores, pequeños empresarios, porque lo campesino es atrasado, ineficiente, y la propuesta de los gobiernos para su desarrollo es transformarlos en desaparecerlos y transformarlos en pequeños empresarios. Este desconocimiento del campesino por parte del Estado y de los gobiernos también se evidencia en su negativa de reconocerlos como sujeto de derechos en el reconocimiento que hizo Naciones Unidas en 2018-2019 y a la cual Colombia, el gobierno colombiano no quiso adherir, ni tampoco los incluyó en el censo del DANE. A esto último accedió después de muchas presiones a finales del año pasado y está en ese proceso de contar a los campesinos. Otra muestra del desconocimiento fueron las declaraciones del ministro de Agricultura en el foro virtual Cultivando Nuestro Futuro, organizado por el diario La República y que aparece en el mismo diario en el 6 de mayo, las declaraciones del ministro, comillas. Tenemos que ordenar nuestra producción, tenemos que usar mejor nuestros suelos. Esos monocultivos de los pequeños agricultores han puesto en riesgo a la seguridad alimentaria. Eso es así porque los productores dejaron de tener gallinas y cerdos y se concentraron en sembrar, por ejemplo, yuca, perdiendo seguridad alimentaria. Cierro comillas. Desconoce el ministro los impactos de la apertura económica de los TLC, la falta de políticas públicas que apoyen a estas formas de producción diversificada. También desconoce el ministro las medidas del INVIMA que limita esta producción diversificada de manera grave. Donde hay campesinos con 4, 5, 6 vacas, no puede haber cerdos, según el INVIMA. No puede haber gallinas y otra cantidad de legislación que ha sacado, de normatividad, que ha sacado el INVIMA al respecto. En este mismo sentido, la exministra Cecilia López Montaño publica ayer una columna en Las Dos Orillas que hace referencia al desconocimiento y a la poca consideración que tiene el gobierno por la producción diversificada, por la producción campesina, que es el sustento de la soberanía y seguridad alimentaria del país, como ha sido reconocido en esta pandemia, donde los campesinos han sido elevados a nivel de héroes, iguales que todos los que atienden la parte de salud. Leo textualmente lo que dice la exministra Cecilia López Montaño. Comillas, es una verdadera lástima que tanto el ministro de Agricultura como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no hubiera presenciado la cara, la voz y la profunda molestia, para usar una expresión suave, de las líderes de asociaciones de mujeres campesinas al referirse a sus expresiones cuando presentaron el enésimo diagnóstico sobre la situación de este sector de mujeres. Estos funcionarios públicos se refieren a la agricultura campesina como un freno al desarrollo del sector. Palabras más, palabras menos, afirmaron que esas actividades pequeñas son ineficientes y lo que se necesita es el desarrollo de la gran empresa en el campo. La gran empresa en el campo que poco contribuye a la soberanía y seguridad alimentaria del país, según cifras del mismo Ministerio de Agricultura. O sea, el ministro de Agricultura, la vicepresidenta de Colombia, desconocen las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Bien, sobra decir que también esta negativa, este desconocimiento sobre los campesinos
se evidencia en la negativa a una política redistributiva de tierras y a la impunidad ante el despojo de las tierras. Sobre eso habría mucho que decir, pero dejemos ahí. Entonces, ya para terminar, me quiero referir a algunas expresiones de las invitadas y de los invitados sobre la situación de la soberanía y seguridad alimentaria. Esta no es una crisis de la pandemia, esta es una crisis estructural de Estado desde siempre, que hasta los años 70 y principalmente hasta los años 80 habían algunas políticas que atendían el asunto de la canasta familiar de la alimentación como algo estratégico que había que cuidar del Estado. Algunas políticas públicas, algunas instituciones tímidas, pero algo había. Esto se pierde totalmente a partir de los años 90, cuando entra duramente todas las políticas neoliberales. Terminaríamos entonces con algunas reflexiones planteadas en el 11º Ateneo Agrario del 2019, pero siguen vigentes, ¿cierto? Estas reflexiones planteaban lo siguiente: la situación de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, de desigualdades salariales y de oportunidades de concentración de la tierra, de falta de institucionalidad y de violencia crónica que vive la población rural en Colombia, ha sido diagnosticado por